Gracias a todos, estamos en la cuarta sesión, en esta segunda fase de enfocados. Estamos interactuando mucho ya con todos, hemos recibido vídeos muy interesantes, algunos le estamos proponiendo unos mecanismos de mejora, pero está muy bien, sigamos así, sigamos avanzando en estas entregas de vídeos que está saliendo realmente todo muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a estar con Néstor Guerra, como en todas nuestras sesiones de formación de Lean Startup, y hablaremos de experimentos. Diferentes tipos de experimentos y cómo diseñarlos. Una etapa muy importante en lo que es esto de Lean Startup, donde Néstor nos dará una visión con ejemplos que nos va a aportar mucho valor para nuestro proyecto. Néstor, cuando quieras, por favor. Bueno, volvemos aquí otra vez en Enfocados. Espero que hayas tenido tiempo para poder jugar con esas herramientas de prototipado que te he dejado. El objetivo, acuérdate, es aprender. El objetivo es utilizar todo esto como mecanismos sencillos para salir a la calle y poder aprender. Hay una cita bien bonita que hizo el fundador de LinkedIn. Dijo algo así como: si no sientes vergüenza cuando sales con tu producto al mercado, es que has llegado demasiado tarde. Y efectivamente es así. El objetivo básicamente es salir lo antes posible, no porque sea un tema de vender o no vender, sino para aprender rápidamente. Mira, la mayor parte de los emprendedores que desgraciadamente después de crear su producto tienen que liquidar su negocio porque no tienen clientes, cuando les preguntas qué es lo que hubieras hecho para poder evitar estar donde estás ahora, todos te contestan lo mismo. Hubiera evitado hacer el producto, hubiera intentado aprender más rápido. Porque han tardado muchísimo en aprender, y tardar tanto en aprender qué tiene sentido y no sentido en el mercado, les lleva en esencia a gastar mucho dinero, mucho tiempo y mucha motivación, que tampoco es infinita. Así que acuérdate en salir rápido, y si tienes que enfrentarte a algún problema, que sea ahora. Y no te preocupes porque el cliente diga que tu producto está sin acabar, porque el objetivo no es venderle nada, sino aprender. Y con eso podrás sacar muchas validaciones que te ayudarán a entender si la solución tenía sentido o no tenía sentido. Pero antes de seguir, déjame que te cuente un tema muy importante, que es que el prototipo no basta con esto. O sea, el prototipo solo es una fórmula para tener una conversación con el cliente. Lo importante es empezar a también pensar en experimentos, en pruebas experimentales que me ayuden a reducir incertidumbre. Y un experimento no deja de tener una serie de, digamos, características importantes, una serie de contenidos importantes, ¿no? El primero es que un experimento tiene que contemplar una hipótesis. O sea, ¿qué hipótesis quieres validar? Acuérdate que hablábamos de hipótesis. Si no tienes una hipótesis a validar, será muy difícil que articules un experimento o una prueba para aprender algo. Así que primero tiene que tener una hipótesis, pero también tiene que tener una muestra experimental sobre cuántos clientes pretendes hacer ese tipo de experimentos y un periodo experimental, cuánto tiempo es necesario para poder aprender sobre lo que quiero aprender. Pero también tendrás que construir un artefacto o un experimento, o sea, todo lo que conlleva la construcción del experimento. Y también, indudablemente, la métrica asociada al experimento, qué pretendes medir en el experimento, y también cuál es el punto de validación, qué será validado o invalidado cuando el experimento resulte al final. Acuérdate que todos estos puntos los tendrás en la plantilla de experimentos, que te vamos a subir para que tengas y puedas trabajar con ella. Y esta plantilla de experimentos lo que nos tiene que ayudar es a poder diseñar estos primeros experimentos que de alguna manera o de otra son eje fundamental de todo este proceso llamado Lean Startup. Así que focaliza que el prototipo es una parte de un experimento y que lo importante para nosotros es la experimentación y que el experimento contempla, entre otras cosas, a veces un producto mínimo viable de baja fidelidad, como los prototipos que te he contado ahora mismo, y que después tengo que contemplar qué hipótesis quiero validar, sobre qué número de clientes, en qué periodo, qué quiero medir y cuál sería el punto de validación. Pero deja que te cuente algunos experimentos típicos, famosos, utilizados mucho en Lean Startup o en el contexto de los emprendedores, y lo que hemos conseguido aprender con ellos. Te lo voy a contar con algunos ejemplos famosos para que veas qué es en esencia este concepto de producto mínimo viable, que no deja de ser, como te he dicho todo el rato, ese experimento que te ayuda a reducir incertidumbre y a aprender rápido con tu cliente. Deja que te cuentes algunos experimentos sencillos. Algunos son muy básicos y algunos han cambiado el mundo, creando startups que sin lugar a duda están impactando en tu vida ahora mismo. Pero vamos a empezar con los primeros y los más sencillos. El primero, sin lugar a duda, es el famoso experimento del landing page. ¿Qué es el experimento del landing page? Bueno, en esencia básicamente consiste en, lo que puedes hacer rápido es una página web de tu producto o tu servicio, ponerlo en internet
e intentar generar algo de tráfico, aunque sea de pago, poco, pero algo, y ver cómo los primeros clientes responden ante la propuesta de valor que tengas en tu página web. Bueno, este ejercicio puede durar días. Hay startups que lo hacen incluso en horas. Y que en muy poco tiempo, sin tener muchas cosas claras ni definidas, construyes ese servicio, ese producto de manera online, lo pones en contacto con el mercado y lo único que pides es, bueno, si te interesa este producto, este servicio, pues ponte en contacto con nosotros o suscríbete en esta página web. Bueno, a este punto le llamamos el call to action, que es lo que queremos medir del experimento. Acuérdate que el punto importante del experimento es qué quieres medir, el call to action en este caso, y es qué hace el cliente cuando ve esta propuesta de valor en la página web. Bueno, hay ejemplos buenísimos, como el caso de Buffer, ¿no? Buffer construyó una página web, un landing page que en esencia no tenía nada hecho. Buffer es una empresa que básicamente es una herramienta online para la gestión de redes sociales, ¿no? Pero en su primer producto mínimo viable no habían escrito una sola línea de código, no tenían nada. Es decir, una página web poniendo cuál era la propuesta de valor que ibas a obtener con este producto, y en esencia lo que intentaban era ver cuánta gente se registraba, cuánta gente mostraba interés con respecto al producto o servicio. Bueno, este experimento es tan sencillo y tan básico que no hay startup hoy en día que no pruebe hacer esto. Pero dos cosas importantes. Primero, no confundas tu página web oficial y final con un experimento de landing page. Pueden ser diferentes. Y tampoco confundas una campaña de marketing con respecto a captar a unos pocos clientes para ver cómo se comportan con tu propuesta de valor. Así que no confundas un experimento con lo que puede ser tu página web oficial o una campaña de marketing. Es más, me gusta mucho esta herramienta por varias razones. La primera es porque puedes construir algo tan rápido en tu mercado que puede llevarte a aprender algo muy rápidamente. Tú imagínate que nadie de los, no sé, pocos clientes, 30, 50, 100, 200, no muchos más, que interactúan con tu página, nadie te pide nada, ni se registra, ni tiene ningún tipo de interés. Bueno, sería interesante saber por qué no se registran o por qué no tienen interés. Sería interesante llamarles y preguntarles exactamente qué ha ocurrido, porque sería un hecho irrefutable de que ese volumen pues no ha mostrado ningún tipo de interés con respecto a tu producto o a tu servicio, ¿no? Así que se puede utilizar herramientas como Unbounce, no hace falta desarrollar la página web entera, hay herramientas que te hacen hacer el landing con templates y en muy poco tiempo puedes empezar a aprender cosas. Y además, puedes integrar herramientas de medición, o sea, puedes medir conversiones de manera muy sencilla. Así que ahí te lo lanzo. Primer experimento que puedes empezar a pensar si te puede ayudar es hacer un experimento de landing page y ver cómo reacciona tu cliente cuando vea el producto o servicio. Otro experimento también frecuente en Lean Startup, también frecuente en el contexto de los emprendedores, es el famoso mago de Oz. ¿En qué consisten los magos de Oz? Bueno, es muy fácil. En esencia, lo que propone el mago de Oz es construir tu producto o tu servicio de manera manual, o sea, hacerlo todo manualmente, aunque el cliente piense que lo haces de manera automatizada. Bueno, esto nos puede ayudar a aprender de manera muy rápida. De hecho, Paul Graham, que es el director de Y Combinator, lo dice de una manera brutal, ¿no? Dice esto algo así como hacer cosas que no escalen, que si lo escuchas por primera vez es como todo lo contrario a lo que uno espera, ¿no? Pero no es así. Básicamente lo que Paul Graham nos viene a decir es, antes de gastar mucho dinero, antes de dedicar todo tu esfuerzo en desarrollar un producto perfecto que soporte cientos de miles o cientos de miles de millones de personas, antes de llegar a ese punto, hazlo manualmente con 15, con 20, con 30, a ver qué pasa, a ver qué aprendes de todo eso, a ver si es posible sacar algún tipo de reflexión. Bueno, hay ejemplos muy chulos de cómo emprendedores han utilizado los magos de Oz para validar sus ideas de negocio. Quizá uno de los más famosos es el caso de Zappos. Zappos es un enorme e-commerce de venta de zapatos online. Bueno, ahora venden muchas más cosas, ¿no? Pero originalmente empezaron con los zapatos y es muy interesante saber lo que hizo Nick, su fundador. Básicamente lo que hizo fue, bueno, montó un landing page con WordPress, una cosa muy sencilla de un e-commerce. Con eso básicamente lo que hizo fue bajó a la zapatería que tenía en la puerta de su casa y le hizo fotografías a los zapatos que tenía en el escaparate la zapatería. Nick subió estas fotografías a su página web y movió algo de tráfico por internet. Intentaba adivinar o descubrir qué cliente le interesaba qué zapato y si la gente compraría zapatos online, sin necesidad de montar una gran estructura ni un gran enorme e-commerce, lo hizo de manera muy manual. Así que lo empezó a intentar con muchos zapatos. Muchos de los zapatos que empezó a subir en los primeros experimentos no interesaban a nadie. Intentaba generar algo de tráfico, a veces de pago, a veces de manera social, con redes sociales, y con todo eso empezaba a ver qué zapatos creaban más interés o no. Cuando había algún interés, algún tipo de zapato, un cliente mandaba un correo o preguntaba con respecto a ese zapato, Nick le ponía la cantidad económica que era, el cliente le hacía la transferencia y lo que hacía Nick era bajaba a la zapatería,
compraba el zapato, subía a su casa, lo empaquetaba, se lo llevaba a UPS y se lo enviaba al cliente. Hacía toda la operación manual, todo. Y la compra la hacía en la zapatería que tenía en la puerta de su casa. Pero fíjate, no hace falta hacer un enorme esfuerzo para entender qué producto y qué cliente te ha comprado qué producto. Así que con eso Nick pudo entender de manera muy rápida qué zapatos y qué segmento de cliente le compraba qué zapatos. Y con eso empezó a monetizar de manera muy rápida en su negocio. Después fue incluyendo más zapatos, pero la clave fue aprender básicamente sin montar una gran estructura. Me encantan los magos de Oz porque no hay que hacer nada escalado, es decir, no hay operación, no hay logística, no hay manufactura, no hay nada, es todo hecho a mano y con un experimento como el mago de Oz puedes validar muchas hipótesis, como por ejemplo la percepción de valor por parte del cliente de tu producto, el pricing, el canal, o sea, puedes validar muchas hipótesis con un experimento tan sencillo como puede ser un mago de Oz. Bueno, otro muy parecido y también muy divulgado es el test de conserje, pero es muy parecido al mago de Oz. Consiste en hacerlo todo a mano. La gran diferencia que hay entre el test de conserje y mago de Oz es que el test de conserje el cliente es consciente de que lo estás haciendo a mano. Sin embargo, en el mago de Oz el cliente puede no ser consciente. O sea, al final a la gente que compraba el zapato online le llegaba el zapato. Él no sabía si Nick lo había comprado o no. Pero en el test de conserje el cliente evidentemente lo está viendo. Es muy útil para poder hacer interacciones sin tener que usar muchos esfuerzos y en esencia la clave fundamental de este tipo de herramientas consiste en poder salir a la calle, aprender del cliente en interacciones muy sencillas y ver cómo se comporta antes de fabricar todo escalado. En este caso el cliente será consciente que lo haces a mano, pero en el fondo le estás entregando un valor, que es la clave fundamental para poder entender cosas. Ahí te lo dejo también como otro tipo de experimento, el test de conserje. Por cierto, muy utilizado también cuando queremos hacer experimentos y aprender. Otro, también famoso, fue los test de humo. Es muy parecido al del landing page, pero básicamente aquí incluimos un valor añadido que es un vídeo. Un vídeo, una escenografía que muestra cómo es nuestro producto o servicio. También puede ser un test de humo hacer un storyboard en un landing page, ¿no? Pero en esencia, básicamente es montas un vídeo de tu producto o tu servicio, lo pones en la página web e intentas buscar una medida de call to action, de llamada a la acción al cliente. Si te interesa este producto o servicio, por favor, regístrate, loguéate o dame información y te llamaremos, o llamas de teléfono, o lo que sea, ¿vale? Hay ejemplos buenísimos de todo esto, como ejemplo el caso de Dropbox. Dropbox lo que hizo fue poner una página web, puso un vídeo de cómo sería el servicio de Dropbox y dijo algo así como, si te interesa este producto o servicio, regístrate en la página web. El punto de medición era el número de personas que se registraban en la página web, solo viendo el vídeo. Bueno, produjeron varios vídeos y varias propuestas de valor hasta que consiguieron que consiguiera en 3 semanas 70.000 registros. Mirad, si hacéis un vídeo en una página web y conseguís 70.000 registros en 3 semanas, hipótesis validada. Habéis aprendido algo de manera muy rápida y sabéis que el cliente tiene un interés brutal con respecto a eso que has construido. Así que ahí os lo dejo. Un test de humo, una forma muy sencilla de poder validar con un vídeo, de manera audiovisual, el interés que tiene el cliente con respecto a tu producto o servicio. Otra técnica que también usamos cada vez más son los famosos experimentos de crowdfunding o test de crowdfunding. Supongo que sabrás lo que es el crowdfunding. Básicamente son plataformas que permiten buscar financiación con respecto a tu producto o servicio, pero además de la financiación, te ayudan a validar tu idea, te ayudan a saber si hay clientes reales que estén dispuestos a pagar por tu producto o tu servicio, porque fíjate, la esencia de todos los negocios radica en que el cliente obtenga tanto valor con tu producto que esté dispuesto a pagar la cantidad que tú determinas para darle ese producto o servicio. Y así que el crowdfunding es una herramienta buenísima para todo eso. Tú pones tu producto o el servicio en el crowdfunding y básicamente está muy orientado a productos en general, ¿no? Pero básicamente tú pides una precompra o una aportación por recompensa, que se llama también, ¿no? Y en esencia, bueno, pues el cliente pondrá aportaciones que pueden estar desde los 5 euros o menos, hasta cantidades de 100, 1.000 o 10.000 euros. Y básicamente el cliente va a hacer aportaciones y un grupo de clientes va a hacer precompras de tu producto. Si llegas a un mínimo, ¿de acuerdo?, has demostrado que hay suficientes clientes como para poder empezar a fabricar el producto que quieres fabricar. Pero si nadie ha precomprado nada o ha invertido nada en esa precompra, significa que posiblemente no hay ningún interés con respecto al producto, así que mejor no fabricarlo. Esto es muy sencillo y además cada vez más las herramientas de crowdfunding funcionan mejor. Mi recomendación, empápate de cómo hacer un experimento de crowdfunding,
utiliza estas plataformas para validar tus ideas, sácalas al mercado muy rápidamente, un vídeo, una infografía o incluso es un modelo en 3D del producto y mira a ver cómo el cliente se comporta en la precompra de ese producto. Me gustan mucho estas formas de validar porque, primero, suelen ser early adopters, los primeros que empiezan a invertir en estos productos, hacer esas precompras y además no supone un gran esfuerzo y en menos de un mes estás aprendiendo muchísimo con respecto al interés de potenciales clientes reales. Hay grandes campañas de crowdfunding. Por ejemplo, Tesla, cuando sacó su último modelo, lo hizo con una gran campaña de crowdfunding en el fondo, porque dijo, si te interesa este modelo, tienes que hacer una precompra de 1.000 euros para poder reservarlo. En ese momento Elon, que es su fundador, estaba viendo cuánto potencial interés había del producto que iban a sacar, que no habían fabricado todavía en el mercado. Si no se hubiera suscrito nadie, posiblemente Elon, el modelo 3, no lo hubiera fabricado. Pero tuvo tanta demanda, tantos clientes quisieron, que ahora mismo tiene unos 500.000 clientes que han puesto 1.000 euros por adelantado para poder reservar su próximo modelo 3. Bueno, pues una validación que le ha permitido poder desarrollar su próximo modelo. Bueno, otro experimento, en este caso un experimento puro que se llama, no son cuasi experimentales ni preexperimentales, es un experimento puro, es los A/B testing, los test A/B. ¿En qué consisten los test A/B? Bueno, digamos que este tipo de experimentos son cuando tenemos ya más avanzada nuestra solución, pero que en esencia lo que nos ayuda a encontrar es, bueno, cómo este producto puede mejorarse o optimizarse en interacciones con el cliente. Básicamente hay herramientas como Optimizely o Mixpanel que te permiten poder utilizar A/B testing. Te digo cómo es de una manera muy sencilla. Mira, lo primero que haces, imagínate que es un A/B testing con una página web, se suelen hacer estos con entornos online, ¿de acuerdo? Aunque también he visto experimentos A/B testing de manera offline, pero bueno, normalmente digamos que es una forma de mejorar, optimizar las páginas web. Y tú básicamente piensas que un botón de color rojo funciona mejor que un botón de color verde para que la gente compre el producto o servicio. Bueno, esto es una hipótesis, tú no lo sabes. Hipótesis, creo que el cliente va a hacer más clic en el botón rojo que en el color verde. Bueno, pues lo que haremos es un A/B testing, básicamente harás las dos, el rojo y el verde. El formato de A/B testing, la herramienta de A/B testing, dividirá el tráfico en la opción A y en la opción B. Es decir, si en tu página web generas un tráfico de 2.000 visitas al mes, en la herramienta de A/B testing generará 1.000 visitas en la opción A, en la variante A, del botón rojo, y 1.000 visitas en la opción B, en la variante B, del botón verde, ¿vale? De tal forma que el tráfico de manera aleatoria se va uno u otro. Pero ojo, el cliente que ve la opción A nunca ve la opción B, igual que el cliente que ve la opción B nunca ve la opción A. De tal forma que tú lanzas el experimento, dejas un periodo de tiempo y al cabo de un tiempo obtienes una serie de métricas y ves cuánta gente hace clic en el botón de compra, si era verde o si era rojo, y de repente descubres que a los mismos productos, si el botón es de color rojo, hace más clic, imagínate un 0,2% más que en el botón verde. Pues eso sería un hecho. La métrica es lo que has medido de diferencia entre uno y otro y el punto de validación es aquel que tenga más clics. Así que en este caso, tu experimento de A/B testing te ha mostrado que el botón de color rojo tendría más tasa de conversión, luego la hipótesis queda validada en el botón rojo. Actualizaremos la página web en función de esto. Bueno, los A/B testing son muy frecuentes, estamos constantemente sufriendo experimentos de A/B testing y me gustan por dos razones. Primero, porque se puede aplicar para ajustar tu propuesta de valor, para ajustar y optimizar tu página web. Segundo, es muy fácil y dar métricas muy fáciles de interpretar, es métricas de qué es mejor que otra cosa y se puede aplicar a casi de todo. Bueno, ahí te he dejado a una serie de, digamos, de experimentos famosos. Hay muchos más. Te recomiendo que hagas lecturas en Internet. Hay mucho escrito con respecto a experimentos. Te recomiendo un libro fantástico, España Lean Startup. Es un libro gratuito que lo puedes encontrar en Internet y te lo puedes bajar y ahí hay capítulos específicos de prototipado y diseño de experimentos. Así que mi recomendación, ¿cuál es? Bueno, vete al libro, vete a estos capítulos e intenta ver diferentes tipologías experimentales. Pero ahora te voy a pedir que hagas una tarea, una actividad, ¿vale? Es bien sencilla. Quiero que ahora, en función de lo que te he contado, ya no solo elijas una técnica de prototipado, sino quiero que me diseñes un experimento.
Pero el diseño del experimento tiene que estar hecha con la plantilla de ficha de experimentos que te hemos enviado, en el cual hay una primera parte que es la hipótesis, así que quiero que redactes la hipótesis con respecto a tu solución. Creo que mi cliente va a resolver el problema haciendo esto, esto, esto. Creo que mi cliente tendrá interés cuando vea esto, esto y esto. Es la hipótesis. Que me articules el experimento, el prototipo, el artefacto, el producto mínimo viable de baja fidelidad con las herramientas y técnicas que te he contado antes, lo construyas y después digas cuál es el punto de métrica de validación que vas a utilizar. Oye, para mí la métrica que voy a medir va a ser cuánta gente hace esto. Y cuentes después cuál es la validación. Es decir, si ocurre esto, daré por validada la hipótesis anterior. Si no ocurre eso, pues daré por invalidada la hipótesis anterior. Y quiero que lo construyas en una ficha, quiero que lo redactes, porque es muy importante aprender a diseñar experimentos. Así que te voy a dejar 20 minutos. 20 minutos para que trabajes con tu experimento. Ojo, lo que quiero es no que lo construyas completamente, solo quiero que hagas la ficha del experimento. Y dedica tiempo, acuérdate, a formular bien la hipótesis, a articular bien la estructura del experimento, a articular bien cuál es el punto de medida y, por supuesto, el punto de validación. Te lo dejo, 20 minutos, y después vengo a contarte más cosas para que sepas mejor y cada vez más hacer experimentos que te ayuden a aprender rápido. Nos vemos en 20 minutos. Bueno, espero que hayáis podido tener tiempo suficiente para poder diseñar vuestro experimento. Acordaros que todo esto que estamos trabajando en Lean Startup tiene que ver con aprender a experimentar y a probar cosas. Si no tenemos experimentos es muy difícil aprender. Acordaros que el experimento no solo es el experimento, después hay que ejecutarlo, lanzarlo al mercado. Y bueno, y vimos diferentes tipologías de experimentos. Y básicamente estamos en un momento en el cual hay que desarrollar y hay que entender puntos interesantes cuando uno construye estos experimentos, estos productos mínimos viables para aprender del cliente y sacar conocimiento validado. Pero bueno, deja que te cuente un punto muy interesante, que es el famoso call to action, ¿no? Medida a la acción, medir el comportamiento del cliente cuando estamos en un entorno de experimentación y de prueba, ¿no? Hay diferentes medidas a la acción, ¿no? Tenemos medidas a la acción como un compromiso mayor, ¿no? Un comportamiento de mayor compromiso y de menor compromiso. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente describe que el cliente cuando interacciona con nuestra prueba de experimento puede hacer diferentes cosas, y que hay cosas que le suponen más esfuerzo y otras que le suponen menos esfuerzo. Eso es lo que quiere decir en esencia, ¿no? Pero básicamente puede haber cosas tan sencillas como, por ejemplo, que el cliente lea un texto o que lance un tweet con respecto a algo o que coja un flyer, a algunos más complicados como, por ejemplo, que el cliente se lea un manual o interaccione con nosotros, que nos mande o llame a un teléfono, por ejemplo, convenza a alguien para reunirse con nosotros, o simplemente, bueno, pues se registre o dé sus datos personales con respecto a pedir más información, ¿no? En cualquier caso, cada interacción que haga el cliente y de mayor, digamos, de mayor contacto con el cliente nos lleva, o mayor compromiso con el cliente, con nuestro experimento, nos lleva a entender que el interés es mayor. Por ejemplo, si el cliente nos hace una precompra del producto, pues es evidente que el interés es mayor si nos hace una hoja de compromiso por parte de ese cliente para comprarnos, o simplemente, bueno, pues nos paga por adelantado el producto, ¿no? Y lo quiere ya, ¿no? Nos da un pedido. Bueno, en cualquier caso, medir el call to action y los diferentes ejemplos de comportamiento que tiene el cliente para poder medir eso es algo muy importante. Y os dejo aquí en la presentación, como podéis ver, los diferentes call to action más típicos que suele haber, desde menor compromiso hasta mayor compromiso. El objetivo fundamental, bueno, pues que entendáis que cuando uno hace un experimento, un punto importante es qué tienes que medir de ese experimento, y que básicamente la medida fundamental la llamamos call to action, medida de la acción, y hay diferentes niveles de compromiso en cada acción. Esto es lo más importante, pero aunque aquí te pongo unos cuantos ejemplos, en tu tejado lo que queda es que explores diferentes llamadas a la acción del cliente y que explores diferentes formas en las cuales el cliente puede comportarse ante el experimento, ¿vale? Acuérdate, si no mides nada en el experimento, no vas a aprender nada. Y lo más importante para ti ahora mismo es aprender. Así que cuando construyas un experimento, dedica mucho tiempo a entender qué queremos medir, por qué queremos medir eso, y es más, es muy importante lo bien que medimos lo que queremos medir. ¿Qué utilizaremos para poder medir esas cosas? Si son experimentos online, hay herramientas muy sencillas. Si son offline, son herramientas más complejas, pero las necesitamos para poder sacar ese análisis cuantitativo de lo que queremos.
Y es verdad que cuando uno tiene un experimento y obtiene digamos, de alguna manera o de otra un resultado, hay que analizar el resultado, pero deja que te cuente algo que puede ser un problema para nosotros cuando tengamos los resultados, que es los sesgos de confirmación. Un sesgo de confirmación en esencia es algo así como que, aun viendo el hecho, aun viendo el dato, tomamos una mala decisión o no modificamos nuestra opinión con respecto a eso. Es decir, somos más propensos a minimizar los hechos que a contradecir nuestras creencias. Y eso radica en que, al final, cuando tenemos el hecho que contradice aquello que pensábamos, nos cuesta mucho asimilarlo. Hay diferentes tipos de sesgos de confirmación. El más evidente es el sesgo que tiene que ver con el falso positivo o el falso negativo, ¿no? Básicamente, creer que has invalidado cuando realmente la hipótesis quedaba validada, o que estaba validada cuando realmente estaba invalidada, ¿no? El falso positivo y el falso negativo es algo que ocurre mucho en ciencia y es algo que ocurre con cierta frecuencia cuando hacemos experimentos. Así que mucho cuidado con este tipo de sesgos de confirmación, porque son, sin lugar a duda, uno de los mayores problemas que tenemos los emprendedores. Otro tipo de problema que tenemos de sesgo de confirmación son lo que llamamos los máximos locales, ¿no? ¿Qué es un máximo local? Es muy sencillo. Es pensar que porque un comportamiento de un grupo de clientes locales sea de una manera, extrapolado digamos, a un cliente global, se va a mantener más o menos por el estilo. Y esto no es así. O sea, básicamente los comportamientos en máximos globales pueden ser diferentes a los máximos locales. Así que, ojo, mucho cuidado en cómo se comporta tu cliente en pequeña escala y cómo se va a comportar tu cliente en gran escala. Eso es otro tipo de problema que solemos tener y se llama máximo local. Otro es lo que llamamos los máximos agotados, ¿no? Que básicamente es, bueno, como distorsiones, comportamientos raros del mercado que no hemos entendido y que nos lleva a métricas raras o métricas difíciles de entender o difíciles de aprender. En cualquier caso, a eso se llaman máximos agotados y es no entender los entornos y los mapas de stakeholder que vimos en la primera sesión, acuérdate, y las diferentes interacciones que hay en el mercado. Y el último de todos los sesgos así de confirmación más importantes es lo que llamamos los datos equivocados o datos erróneos, ¿no? Por eso es tan importante poder tener herramientas que garanticen que la forma de recoger la métrica y el dato es correcta, ¿vale? Pero aún así, tenemos muchos problemas. Además de los problemas de los sesgos, tenemos problemas de muchos tipos. Un problema muy típico cuando uno hace estos experimentos de producto mínimo viable es pensar que un producto mínimo viable es un producto cutre. Y no es verdad, no es cutre. O sea, cutre es una actitud. Barato es una opción, o sea, yo elijo ser barato, pero no acepto ser cutre. Y aquí lo importante es aprender. Así que la gente suele confundir la cutrez del producto con el valor del aprendizaje. Y son cosas diferentes. Quiero aprender, no quiero vender el producto. Lógicamente un producto hecho en cartón es un cutre el producto, pero si el aprendizaje es válido, entonces he aprendido mucho de manera muy barata. Y eso es lo más importante para nosotros. Lo creativos y lo buenos que seamos aprendiendo el mínimo coste posible. Así que no confundas un producto mínimo viable con una versión cutre de tu producto. Eso es un error muy típico. Otro problema muy típico es, bueno, pensar que hay que hacer productos mínimos viables muy complejos cuando realmente puedes hacer el producto final enseguida. Si el producto final es muy fácil, muy sencillo y tardas un día o 2 días y muy poco dinero en hacerlo, bueno, pues entonces haz el producto final. Pero solo en ese caso, no hace falta ser más papa que el papa. Y es muy sencillo hacer un producto básico y rápido para aprender el cliente y puede ser el producto final. Pero mucha gente se equivoca y piensa que hay que hacer obligatoriamente un producto mínimo viable para empezar, y no es necesario. Si el producto final es complejo, entonces sí que requerimos hacer un producto mínimo viable para poder aprender de esto. Bueno, es verdad que mucha gente también ve cierta complejidad en productos mínimos viables en diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, en aeroespacio, en defensa, en biotecnología. Oye, si mi idea es, por ejemplo, un satélite en el espacio, no puedo hacer un satélite mínimo y viable. Bueno, esto es verdad, pero seguro que hay mucho aprendizaje en tu modelo de negocio que puedes hacer sin tener el satélite en el espacio. Y aquí hay ejemplos buenísimos en biotecnología de cómo validaron muchas de las casuísticas de los problemas de los pacientes antes incluso de desarrollar la molécula. Bueno, otro problema muy típico es confundir este producto mínimo viable con el concepto del producto final, como he dicho antes. Voy a poneros un ejemplo para que veáis en qué consiste esto, ¿no? Mirad, fui mentor de una startup que básicamente lo que querían hacer era un sistema de drones para el sector agrario. Básicamente una startup agrotech que en esencia era un dron que pasaría por una serie de campos, hectáreas, y que con fotografías de cámaras sensibles en diferentes tecnologías era capaz de medir el
pH, el nivel de sodio, potasio en la tierra, y esto ayudaba a muchos agricultores a poder, bueno, pues producir más, sabiendo el nivel de sodio y potasio, pues podían hacer mayor producción. Bueno, su idea de producto mínimo viable, ¿cuál fue? Bueno, fue coger un dron, que además eran grandes, poner las cámaras y bueno, pilotarlo a mano e intentar coger algunas fotografías. Pero fíjate, eso ya casi era el producto final, no hacía falta eso. Lo que hicimos, y además era bastante caro el dron, lo que hicimos básicamente fue, como producto mínimo viable, la hoja, el informe que le dábamos a los agricultores después de pasar el dron por encima de sus tierras. Lógicamente la información no la teníamos, así que utilizamos una hoja fake, falsa, una hoja de un ejemplo para ponérselo en contacto con el cliente y aprender de él. Fue curiosísimo lo que aprendieron, porque cuando se sentaron con los primeros agricultores, les enseñaron la hoja y les dijeron, bueno, eso sería un ejemplo de qué informe te vamos a dar con nuestros drones y con esto vas a poder producir mucho más de lo que estás produciendo, ya que mejoraremos, bueno, pues el tipo de tierra que tienes y cómo poder analizarla. Y el agricultor va y les dice, ¿y a ti quién te ha dicho que quiero producir más? Y de repente descubrieron algo increíble, descubrieron que muchos agricultores no pueden producir más porque las cosechas las tienen compradas a un año vista. Al final, un agricultor le compran tantas toneladas de tomate, pero ni un tomate más, ni un tomate menos. Es decir, si el agricultor produjera más tomates, no sabe dónde colocarlos y tiene que destruirlos. Y según la época del año, es más caro destruir un tomate que producirlo. Así que te puedes imaginar que el agricultor no quería producir más tomates, era un problema que no existía en el caso del agricultor, ¿no? Bueno, y después hubo otro aprendizaje buenísimo, con el tema del pH de la tierra y la acidez, ¿no? Conocer la acidez de la tierra te puede ayudar a identificar plagas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un sistema para detectar plagas. Bueno, uno de los agricultores le dijo, mira, chaval, mi abuelo fue agricultor, mi padre fue agricultor y yo llevo siendo agricultor 30 años. Si de repente eclosiona una larva en mis tierras, yo soy capaz de oler la acidez de la tierra a las 3 de la mañana en mi cama. O sea, me dedico a eso profesionalmente. Cojo la moto y voy por las hectáreas y veo la tierra y veo su color y huelo la tierra. Me dedico a eso, así que te puedes imaginar que soy consciente de dónde surgen las plagas. He vivido muchas y sé exactamente dónde pueden ocurrir. Pero aún así, aunque no me enterase de todo eso, tengo un seguro agrario. Y no voy a quitarme mi seguro agrario porque tu dron de vueltas y me diga que hay unas plagas en un sitio o en otro. Así que de repente descubrieron que su propuesta de valor no era para todos los agricultores, era para un grupo de agricultores muy específico y que había muchos que ese problema que ellos pensaban que era importante no lo tenían. Bueno, pues un ejemplo muy sencillo para que veáis que una simple hoja nos ayudó a aprender muchísimas cosas que posiblemente nos hubieran hecho quebrar el negocio para haber comprado un dron que casi costaba $30.000, el dron aquel. Bueno, esos son los problemas que podemos soler tener cuando construimos un producto mínimo viable, ¿no? Y deja que te dé 3 recomendaciones, 4 recomendaciones muy sencillas, ¿no? Antes de contarte la tipología experimental. La primera es, ojo, identifica bien qué es viable para el cliente, para entender exactamente cómo medirlo, y eso lo vas a obtener en las entrevistas. Segunda recomendación, nunca, nunca, nunca y nunca es culpa del cliente. Si no funciona, si el cliente no se comporta como tú querías, el cliente no es imbécil, es lo que él ha determinado, así que no le puedes echar la culpa porque no funcione como tú querías. Tienes que utilizar eso como aprendizaje, no como culpabilizar al cliente. No, es que la gente es tonta, no sabe cómo hacerlo. No, 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 el tonto eres tú, porque no estás entendiendo qué es lo que quiere el cliente. Así que nunca es culpa del cliente si no funciona el experimento. Otra recomendación, utiliza los early adopters. Esa es mi recomendación más útil. Identifícalos, como vimos en la sesión anterior, e intenta experimentar con ellos. Vas a aprender muchísimo más que con otro perfil de cliente. Y es muy importante que todo el feedback, todo lo que aprendas, lo incluyas en tu modelo de negocio, lo incluyas en la evolución de tu producto o tu servicio. Y lo último, mide bien. Si no mides, será muy difícil poder aprender exactamente en tu experimento. Bueno, te he contado una serie de call to action y de recomendaciones, así que ejercicio muy básico y muy sencillo que te pido ahora. Identifica cuál sería el call to action. Te voy a dar, 10 minutos para que hagas esto, pero creo que en tu experimento dedica un poco más de tiempo a ver qué tipo de acción va a ser útil para que tu cliente pueda comportarse de una manera o de otra y intenta, ya sabiendo los problemas que tenemos y las recomendaciones que te he dado y los sesgos de confirmación, intenta rediseñar y repensar un poco más el experimento que vamos a hacer. No hay peor experimento que aquel que no aprendemos nada. Así que vamos a dedicarle un poco más de tiempo a saber que esto funciona bien y que el experimento está bien diseñado. Así que dedica esos 10 minutos a saber que la medida, lo que vas a medir, el call to action, es el correcto en función de los que te he dado. Nos vemos en esos 10 minutos.
Bueno, pues posiblemente uno de los problemas que te has encontrado ahora, después de diseñar bien tu experimento, es, bueno, Néstor, ¿y cuántos más experimentos tengo que hacer? ¿Y cómo va a evolucionar todos estos experimentos? Bueno, es difícil categorizar los experimentos, es difícil categorizar qué tipología de prueba hay que hacer en función de qué, pero lo más importante es que intentes tener sentido común a estas cosas. En cualquier caso, es verdad que después de hacer muchos experimentos y muchas pruebas, hemos determinado dos cosas fundamentales, que es, se pueden parametrizar algunos experimentos en función de alguna serie de variables que sabemos que, bueno, suelen funcionar razonablemente bien. Esto lo hemos puesto en una serie de gráficas que te voy a mostrar aquí en la presentación para que veas un poco cómo funciona todo esto. Por ejemplo, en esta gráfica hemos cruzado dos ejes fundamentales. El primer eje fundamental hemos cruzado es, bueno, el número de interacciones que hacemos con clientes, y en el otro eje lo que hemos cruzado es la evolución del producto mínimo viable. Un producto mínimo viable de muy baja fidelidad está en la parte inferior y en la parte superior está el de alta fidelidad. Te das cuenta que aquí aparecen como diferentes tipos de experimentos que, por cierto, en función del tamaño del círculo, determinan la complejidad. El más grande de todos, como estás viendo, es el producto final. Pero entre el producto final y una entrevista hay diferentes tipos de experimentos que puedes categorizar en función de, bueno, el número de interacciones que hagas con clientes, con pocas interacciones o con muchas interacciones, o lo evolucionado que esté tu producto mínimo viable. Bueno, esta gráfica te va a ayudar un poco a categorizar o a intentar entender dónde están todos estos productos, experimentos y pruebas que puedes ir haciendo. Bueno, otro ejemplo es el de esta gráfica, ¿no? que describe si podemos validarlas en función de validar el problema, validar la solución y el nivel de incertidumbre. De tal forma que si el nivel de incertidumbre es alto y quieres testar el problema, bueno, pues el tipo de experimento que solemos hacer pues son entrevistas, shadowing, bueno, pues focus group, bueno, digamos que una interacción mucho más sencilla en el cual queremos entender el problema, quién es el cliente, qué tiene el problema. Si queremos validar la solución, pero la incertidumbre es muy alta, usamos un test de conserje, usamos experimentos mucho más sencillos, que me permitan un poco entender cómo el cliente se muestra ante la solución, si la solución resuelve el problema, si es la solución correcta, si realmente el cliente percibe un valor en ese tipo de solución, cómo interactúa con ella. Si realmente queremos validar la interacción del cliente con respecto a al problema, pero con baja incertidumbre, en ese caso queremos validar el precio. Así que haremos experimentos de Mago de Oz u otros experimentos parecidos, como el del landing, para poder validar exactamente qué precio tiene el cliente y cómo el cliente percibe el precio. Hay un tipo de experimento que se llama Wallet, el test de Wallet, que es un experimento muy típico para validar el precio. Y por último, podemos hacer baja incertidumbre con respecto al, bueno, pues a validar la solución. Y en este caso tendremos ya un producto que el cliente pueda interactuar con él y quiero validar cómo poder optimizarlo, cuáles son las características fundamentales que tiene el cliente, cómo resuelve el problema del cliente. Aquí un A/B testing o un test multivariable pueden ser los mejores experimentos para poder validar. Bueno, ahí te lo dejo. Son diferentes gráficas, diferentes enfoques de matrices que describen diferentes formas de, por ejes, ver qué tipo de experimento encaja mejor uno con otro. ¿El objetivo fundamental de todo esto? Bueno, es muy sencillo. Es tener un pool de gráficas que te digan qué experimento encaja mejor en qué espacio, en función de variables que pueden ser incertidumbre, tester de problema, desarrollo del producto mínimo viable, interacción con número de clientes, si quiero saber lo que dice, si quiero saber lo que hacen. Bueno, son diferentes enfoques cuantitativos, cualitativos, que te van a ayudar a poder determinar qué tipología de experimento encajaría mejor o no con lo que tienes entre manos. ¿Por qué? Porque no hay un solo experimento. No, esto no es tan fácil. Tendrás un pool de experimentos, tendrás muchos experimentos que tendrás que ir construyendo, porque ojalá todo sea tan fácil como, bueno, tengo una idea, salgo al mercado, lo experimento y me queda validado y construyo el producto. Bueno, eso sería lo ideal, pero eso no ocurre nunca. Lo que suele ocurrir es construyo el producto, o construyo el experimento del producto, hago una validación, queda invalidado, aprendo algo, eso que aprendo me ayuda a ajustar algo el producto, vuelvo a lanzar experimento, se queda invalidado, pero hay otra cosa que aprendo y voy ajustando sistemáticamente diferentes hipótesis en el modelo de negocio. Y aquí descubrirás que no solo hay hipótesis con respecto al problema, también hay hipótesis con respecto al canal de distribución, hay hipótesis con respecto a la captación de clientes, hay hipótesis con respecto al modelo de precios, a la fijación de precios, al modelo de ingresos, hay hipótesis con respecto a tus recursos clave, incluso hay hipótesis con respecto a los socios clave. Es fácil querer llegar a acuerdos con todo el mundo. Ahora veremos quién nos firma un acuerdo y cómo lo firma. Bueno, pues todo
todo este pool de hipótesis, tenemos que empezar a validarlos con diferentes tipos de pruebas, ya sean entrevistas sencillas o ya sean un A/B testing o un mago de Oz o diferentes tipos de experimentos. Y al final todo este conocimiento lo tienes que repositar en estas fichas de experimentos, tanto en las fichas que te he dicho, en las cuales están las hipótesis, el experimento, la métrica y el punto de validación, como en las fichas de aprendizaje, en las cuales repositas todo lo que has aprendido para después ver si tienes que pivotar o ajustar algo en tu modelo o en tu producto. Hablaremos después de los pivotajes, pero es muy importante que entiendas que todo ese conocimiento tiene que acabar en tu modelo de negocio. Es decir, al final, el Canvas es un repositorio de todo lo que aprendes, porque tu producto no es un producto, tu producto es todo un modelo. Y lo importante para ti es que todos los bloques y subgrupos del modelo sean coherentes, funcionen y tengan un flujo para que crees valor y puedas monetizar ese valor. Así que recuerda, cuando arranques es muy importante que hagas no experimentos complejos, que te tardas mucho en aprender, sino que hagas experimentos cortos, rápidos al principio, cuanto más incertidumbre tengas. Es decir, cuanto más incertidumbre hay, que es al principio, más rápido y tonto puede ser el experimento, porque cualquier cosa que hagas aprenderás algo, porque la incertidumbre es muy alta. Pero cuanto más cosas aprendas, más te va a costar aprender y más complejos serán los experimentos. Así que recuerda, la complejidad experimental está alineada al nivel de incertidumbre. Mayor incertidumbre, más sencillo el experimento; menor incertidumbre, más complejo el experimento. Así que, en el fondo, es una buena noticia. Quiere decir que tu primer experimento te tiene que costar muy poco, porque aprenderás mucho con muy poco. Y al final, si lo ves, todo queda en un workflow de trabajo, como vimos el primer día. Acuérdate de esta gráfica que estás viendo ahora mismo en la presentación, que muestra el flujo Lean Startup. Primero, diseñamos el modelo de negocio. Del modelo de negocio lo que estamos teniendo es las hipótesis. Esas hipótesis, lo que haremos después es construir experimentos, no uno, muchos experimentos. Y tendremos un backlog, una cola de experimentos, muchos experimentos. Habrá experimentos en cola, pero habrá experimentos en construcción. Habrá algunos experimentos que estemos construyendo, porque requeriremos tiempo, un landing page, habrá que hacer un A/B testing, no sé, un experimento en construcción. Habrá otros experimentos que estén corriendo, que estén en medida, en métrica, básicamente recogiendo datos, en número de entrevistas, y ahí tenemos un periodo experimental. Y habrá experimentos en aprendizaje. Los experimentos en aprendizaje los recojo y los llevo al review de negocio. Y cada periodo que ocurre entre experimentos le ponemos un nombre. Se llama sprint. En cada sprint que hacemos aprendemos cosas. Esas cosas que aprendemos las iteramos con nuestros equipos y sacamos conocimiento validado que me ayuda a ver si la hipótesis invalida mi modelo, en ese caso pivotaré o ajustaré en función de lo aprendido, o que la hipótesis es incierta, luego repetiré el experimento, o si la hipótesis queda validada, y en ese caso avanzaremos en un proceso de validación llamado Customer Development o desarrollo de cliente. Así que en el fondo es un Kanban de estructura productiva de experimentos que, como puedes ver en esta slide, básicamente lo hacemos con Trello. Y voy a subirte para que tengas también la herramienta de Trello y la plantilla que utilizamos para tener hipótesis, la priorización de hipótesis, después tendremos los experimentos en cola, los experimentos en producción o en ejecución, los experimentos en medida y los experimentos en aprendizaje con validados o invalidados. Todo esto es un flujo de trabajo, así que lo que te dedicas en la fase de búsqueda es a probar, a entender, a aprender y a sacar el mayor conocimiento validado dentro de nuestra startup. Y el contenido fundamental de todo esto es todo lo que aprendamos del mercado en nuestro modelo de negocio. ¿Qué te recomiendo que hagas ahora? Muy fácil. Vas a hacer lo siguiente. Vas a cogerte la plantilla de Trello que te hemos dado. Vas a darte de alta en Trello si no lo estás. Y después cogerás la plantilla del Trello y empezarás a escribir todas las hipótesis que tienes en la columna de hipótesis, las priorizarás después y montarás el experimento que has hecho en la ficha de experimento, lo vas a incluir dentro de nuestro Trello. Esta herramienta será eje fundamental del proceso de validación y lo vas a utilizar para poder ver cómo de rápido aprendes y cómo de bien se mueven tus experimentos en un ejercicio productivo de muchas pruebas que te ayuden a aprender cosas. Así que te va a dejar 20 minutos. Si no conoces Trello, mi recomendación es que vayas a YouTube y pongas tutorial de Trello, y hay muchos tutoriales de Trello que te ayudarán a poder aprender a utilizarlo. Se aprenden 5 minutos, no más. El resto es empezar a incluir todas las hipótesis, a priorizarlas y a incluir los experimentos que tengas en la plantilla. Ahora tienes uno, empezarás con uno. Dentro de muy poco tendrás decenas de experimentos. Cuanto más experimentes, más aprenderás.
20 minutos y volvemos. Bueno, pues gran sesión en la que tenemos hoy, ¿no? Hoy hemos aprendido a entender qué es un experimento, cómo construirlos, tipologías de experimentos. Bueno, hemos visto muchas cosas, incluso cómo es el workflow y dónde montar dentro de un Trello un Kanban de experimentos para ver cómo es el flujo de trabajo que hay en las diferentes tipologías de pruebas que hagamos para validar y experimentar, ¿no? Acuérdate de todo esto, ¿no? Porque la clave de un emprendedor, ya sabes, es lo rápido que aprendemos, ¿no? Y no paro de decirlo. Hay muchos emprendedores que piensan que su ventaja competitiva está en la idea, y la idea no es una ventaja competitiva. La ventaja competitiva es lo adaptativo y lo ágil que seas. Esa es la ventaja competitiva. Y aquí la clave es la cantidad de conocimiento que obtienes del mercado al menor coste posible. En cualquier caso, dos cosas fundamentales con respecto a esto. Recuerda que todo el proceso nos lleva a sacar nuevo conocimiento, y si ese nuevo conocimiento, de alguna manera o de otra, no está siendo repositado en nuestro negocio, entonces es inválido, no nos sirve para nada. Así que recuerda, para acabar esta última parte del proceso de Customer Discovery, que es donde estamos dentro de Customer Development, acuérdate de desarrollo del cliente tenía 4 estadios, y el primero era descubrimiento del cliente o Customer Discovery, el encaje que hay entre el problema y la solución. Lo que quiero que me encontréis ahora es todos los hechos que tengáis después de experimentar en cada review de negocio, en cada sprint, con respecto al problema y la solución. Los agrupéis, los pongáis visuales en la pared, y con todo esto os hagáis la pregunta de dónde están tus clientes y cómo encontrarlos. Si el problema es un hecho y realmente el problema realmente el cliente es frecuente, es importante, es real, y si tu solución o algún experimento con respecto a tu solución ha mostrado o ha indicado algún tipo de interés por parte de algún grupo de clientes, y qué clientes han mostrado ese interés. Todo esto lo tienes que poner e intentar desarrollar la mayor cantidad de hechos posibles que puedas con respecto a esto. Y si resulta que no, y si resulta que tienes que pivotar, ajustar o cambiar algo en el modelo, en ese caso te voy a contar algunos tipos de pivotajes que suelen existir cuando tenemos que cambiar algo en el modelo. Lo primero es que distingas muy bien la diferencia que hay entre pivotaje e iteración. Es muy sencillo. Un pivotaje es un cambio de estrategia sin un cambio de visión. O sea, yo manteniendo la visión de mi negocio, cambio la estrategia, cambio algo de la lógica de mi negocio, hago dentro del modelo de negocio. Recuerda que un producto, un servicio puede tener diferentes modelos de negocio. Y una iteración, en el fondo, es una modificación pequeña del producto o del servicio. Es decir, es una mejora, es una adaptación, es un cambio, eso se llama iteración. Bueno, ya sé que son terminologías, pero es bueno tener claro que un pivotaje es algo más estratégico y una iteración es algo más táctico, ¿vale? Simplemente es que sepas la diferencia. Y voy a contaros diferentes tipos de pivotajes o iteraciones, ¿vale? El primero, sin lugar a duda, es lo que llamamos pivotaje o iteración, en este caso, con respecto al acercamiento, que básicamente es que una de las características de tu producto o tu servicio se convierte en un producto final. O sea, que realmente de todo lo que tú pensabas que iba a ser, hay solo una parte que aporta valor al cliente, el resto no lo aporta. Y eso se va a convertir en el producto final. Eso se llama iteración con respecto al acercamiento. Una iteración de alejamiento es todo lo contrario, es que tu producto final será parte de un producto mayor, porque te das cuenta que el cliente requiere más valor o más entrega de producto o servicio y tienes que ampliarlo. Así que en ese caso sería una iteración, un cambio en el producto en alejamiento. Bueno, otra es un pivotaje con respecto al segmento de clientes. Eso sí que es un pivotaje en el cual descubres que hay un segmento de clientes que el problema no era el que tú pensabas, pero hay otro segmento de clientes que sí que efectivamente el problema es importante. A eso le llamamos pivotaje con respecto al segmento de clientes. Otro tipo de pivotaje muy típico es el pivotaje del problema. Es decir, hemos identificado un problema mayor en el cliente que somos capaces de resolver. O de todos los problemas que identificábamos que éramos capaces de resolver, elegimos el orden y ponemos primero a unos que a otros en función de lo que hemos aprendido del cliente. Cualquier modificación con respecto al problema se le llama pivotaje con respecto al problema. Un pivotaje de tecnología, también puede estar dentro de la categorización de iteración, es cualquier tecnología que modifica o cambia el valor de mi producto. Evolucionar en tecnología no deja de ser un pivotaje en tecnología o una iteración en tecnología. Un pivotaje en canal es evidente, es cambiar el canal, ver que un canal no funciona, un canal de distribución, y vas a otro tipo de canal. Cualquier cambio en los canales, por su coste o por su lógica o por sus reglas, lo denominamos pivotaje en el canal. Bueno, otro tipo de pivotaje más estratégico es pivotaje con respecto al motor de crecimiento, más avanzado. En este caso, sabes que hay 3 tipos de motores de crecimiento. El motor de pago, pago por la publicidad, el motor viral,
el que el cliente dice a otro cliente para poder captarlo, y el de adhesión o pago, que es que el mismo cliente acaba por comprar más de tu producto o tu servicio. Cualquiera de estos motores, de pago, viral o de adhesión, son los motores de crecimiento de cualquier negocio. Y tú tienes que saber cuál es tu motor de crecimiento. Cualquier modificación en ese motor de crecimiento para crecer de la manera más eficiente posible en tu negocio, lo llamamos pivotaje de motor de crecimiento. Pivotaje en la arquitectura del negocio es pivotar de diferentes tipos de mercado. Por ejemplo, de un mercado de B2B a un mercado B2C. Este tipo de pivotajes le llamamos pivotajes en la arquitectura del negocio. Igual que tenemos pivotajes en la plataforma. Cuando tenemos modelos multisite o multiplataforma, cualquier pivotaje que hagamos en los diferentes segmentos del cliente lo llamamos pivotaje en la plataforma. Y por último tenemos el pivotaje con respecto al modelo de ingresos, que en esencia viene a determinar pivotajes tanto en el pricing, en el modelo de precios, como también en el modelo de ingresos, es decir, cómo monetizamos la propuesta de valor, e incluso podemos incluir pivotajes en el modelo de beneficio, dentro de los 12 modelos de beneficio que tienen los modelos de negocio tradicionales y de nuevo desarrollo. Así que dentro de los 12 modelos de beneficio, cualquier pivotaje en uno de ellos lo llamamos pivotaje en el modelo de ingresos. Bueno, mi objetivo básicamente está cumplido. Lo que yo quería básicamente es contaros esos tipos de pivotaje y que los pudierais categorizar, pero terminologías aparte, lo más importante para mí es que entendierais que la clave, lo fundamental, es que lo repositéis, lo ajustéis, lo adaptéis dentro del modelo de negocio y que lo importante es encontrarlo. Recordar que en esta primera fase, la fase de búsqueda del modelo, hay que intentar entender que el problema existe, que mi solución resuelve el problema o parte de esa solución resuelve el problema y cómo después poder captar clientes. En la próxima sesión explicaré cómo se captan clientes y cuáles son los mecanismos que utilizamos en Customer Validation, la siguiente fase de Customer Development, para poder aprender cuál es la hoja de ruta de venta. Pero antes de vender, antes de pasar a la hoja de ruta de venta, estate muy seguro que los hechos encontrados demuestran que merece la pena seguir, porque si no, debemos seguir ajustando y pivotando hasta encontrar el producto que el mercado quiere de verdad. Mucha suerte y nos vemos en la próxima sesión. Hemos escuchado a Néstor con esto de los experimentos, con el test de humo, con Dropbox. Animémonos a experimentar, animémonos a crear. Es muy importante estar en esto de la creación y la experimentación. No olvidarse para el 10 de mayo la entrega de los vídeos y lo que dice en nuestros eventos. Repasar eventos del 21 de abril y el 27 de abril, cada uno tiene lo que se pide para esta entrega del próximo 10 de mayo. Y no olvidar, por favor, seguir entregándonos estos vídeos que están realmente muy bien. Seguimos interactuando con ustedes. Muchas gracias.